En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía por la salud de Ricardo Barrios, por el doctor Haidar, por José Antonio Adame Fernández, por Antonio Adame, Josefina Fernández, por la salud de Lía, por Ramón Fernández y familia, por Nacho López y familia, por Ricardo Kinsley y familia, por Alberto Baile y familia, por Memo Rocha, Amelia Lugo y familia, Ginny Ortega y familia, por las almas del purgatorio, por una intención especial, por Isidoro Mijares y por la familia Mijares Dávila. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles cumplir debidamente las prácticas de preparación a la Pascua, para que la mortificación corporal, a la que solamente nos comprometimos, nos lleve a todos a provecho de nuestras almas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, me da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordé de los delitos que cometió, vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. ¿Cómo aguarda la aurora al centinela? Aguarda Israel al Señor, porque el Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Gloria a ti, oh Señor Jesús, honor y gloria a ti. Oh Señor Jesús, purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te meta a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Siempre que hablamos o que se habla de los fariseos, tenemos ya una idea preconcebida, porque al final de cuentas fueron los que actuaron en contra de Jesús. Y entonces ya es una imagen muy negativa de ellos. Sin embargo, dentro del mundo judío, en la época de Jesús, los que cumplían con la ley, los que hacían todo el cumplimiento, daban limosna, hacían sus oraciones, cumplían con los ayunos, etcétera, eran los fariseos. O sea, si alguien cumplía, eran ellos. Es más, los fariseos inclusive a la gente que no cumplía la rechazaba, porque no cumple la ley. Lo que pasa es que los fariseos se quedaban solamente en el cumplimiento externo de la ley. Cuando Jesús les dice, si su justicia es la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y Él da un paso más, Jesús, porque dice, no basta cumplir lo antiguo, es decir, como dice aquí, el no matarás, sino que también habrá que revisar dentro de nosotros si yo no he hecho nada interiormente, en pensamiento o en deseo, que ahí también se ofende. Y es lo que Jesús viene a explicar. Y al final de cuentas, todo este evangelio creo que se resume en una cosa: en pedir perdón y en perdonar. Si nosotros hemos ofendido a alguien, los que queremos seguir a Jesús, independientemente de que a mí me hayan ofendido, que a mí me hayan hecho daño, que conmigo se ensañaron, que a mí me ofendieron, etcétera, etcétera, todo esto, Jesús dice, a ver, lo que ellos te hicieron o no, ese es un asunto que yo arreglaré con ellos. Si tú me quieres seguir, primero, si tú has ofendido a alguien, antes de venir a tu ofrenda, antes de hacer tus oraciones, ¿sabes?, ve y reconcíliate. Se entiende que yo he ofendido. ¿Qué pasa entonces cuando yo he ofendido a alguien que anteriormente me había ofendido a mí? Entonces ya quedo libre, se paga una ofensa con la otra. No. Si yo ofendí, yo tengo que reparar mi ofensa. No tengo que justificar mi ofensa. El mal nunca se justifica, jamás. No porque a mí me hayan hecho daño, no porque a mí me han ofendido, tengo derecho a devolver el mal, porque es hacer el mal. Y un mal no se paga con otro mal. Para Jesús, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dice, pero yo les digo, el que se enoje con su hermano, el que se le lleve ante el tribunal, el que lo insulte o el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar del castigo. Con lo cual, Él está dando un paso más todavía. Y quiere que al final de cuentas, cada uno de nosotros, primero, si yo ofendo, pida perdón. Y pedir perdón no es solamente decir, bueno, está bien, lo siento. Que eso es muy común que hagamos. Cuando alguien se molestó, inclusive hasta usamos unas palabras que dice, si tú crees que te ofendí, no le estoy pidiendo perdón. Le estoy diciendo, si tú crees, porque yo no te ofendí. No estoy reconociendo mi falta, ni estoy pidiendo perdón, porque yo te ofendí.
Le estoy dando a entender que, bueno, es cosa tuya, si tú crees, pues ándale pues. Pero no hay un arrepentimiento, ni un deseo de reparación, ni un deseo de disculparme por algo que yo hice. Que esa es una de las fórmulas que utilizamos muy comúnmente. Bueno, si tú crees que hice mal, ándale pues, perdóname. Y luego, ¿cuántas veces decimos la palabra famosa perdón? Bueno, está bien, perdóname ya porque no hice bien. Pero eso no es una palabra. Cuando yo pido perdón a una persona de algo que hice mal, el perdón tiene que implicar el propósito de no volver a hacer eso. No basta la palabra. Tiene que ir aunada al comportamiento, a los actos, a la forma. Si yo a una persona le digo, perdóname porque lo insulté o le falté el respeto o lo humillé o cualquier otra cosa, y le digo, es que tengo un carácter muy fuerte, perdóname, pero al día siguiente lo hago otra vez, entonces no había un deseo de reparación, no había un propósito de enmienda, no había un deseo de cambio, con lo cual el primer perdón era una palabra, no era una intención, y esa es la diferencia. Y eso es cuando nosotros lo hacemos. Y cuando me lo hacen a mí, yo no puedo saber si la persona que me lo pide o no tiene ese deseo de reparación, ese deseo de cambio, etcétera. Pero yo lo asumo como cierto y lo perdono. Es decir, no le guardo resentimiento y no le guardo rencor. Ahora, el perdón es una cosa muy complicada. No es una cosa que digo, bueno, está bien, te perdono. Porque si yo todavía me acuerdo, si todavía lo saco a la luz, si todavía cuando tengo otra diferencia con esa persona digo, y también antes me hizo y me tal y me cual, entonces nunca perdoné. Dije que perdoné, pero no lo perdoné. ¿Quién puede saber si se perdona o no? Cada uno. ¿Cómo podemos saber que una cosa está perdonada o no? Cuando esa cosa ya no me lastima, cuando esa cosa ya no me duele, o no me genera rencor, resentimiento, ira, rabia, enojo, etcétera. Entonces, yo me voy a acordar de las cosas que me han hecho, de las ofensas que me han dado, pero ya no me lastiman. Puedo inclusive hasta entender una ofensa. Dice, sí, es que estaba mal, sí, es que estaba en una situación difícil, sí, es que tal, pero ya no me duele, lo disculpo, porque ya no me genera a mí ese deseo. Y Jesús lo pone en un lugar tan importante el perdón, que dice, si vas estando ante el altar y te acuerdas de que ofendiste, no pongas tu ofrenda, ve y antes reconcíliate con tu hermano. Se entiende que cuando yo he ofendido realmente, esa es la importancia del perdón. Y es algo que creo que se ha banalizado mucho. Es verdad que todos los días hay gestos o actos que a lo mejor a otra persona le lastiman. Si yo no soy consciente, pues ahí yo no me di cuenta de que lo ofendí. Entonces, no hay una ofensa como tal. Pero si yo soy consciente y digo, hago algo que lo está lastimando a propósito para dolerle, para que se lastime, aunque sea cierto, mi intención es lastimar, mi intención es hacer daño, mi intención es hacerlo sentir que no es tan bueno ni tan perfecto, etcétera, etcétera. Eso es ofensa. Las ofensas no solamente son una palabra, son las intenciones, es el daño que causan. Porque yo le puedo decir a una persona con un aparente tono de voz y una forma de ser muy suave, pero si mi intención es ofenderla, entonces, o sembrarle la duda o el engaño, etcétera, entonces le estoy haciendo un daño. Si yo le digo a una persona, no sé, si la persona se siente muy bien y me dice, es que me estoy muy bien, y yo le digo, ¿seguro? ¿Tú crees? Solamente con esa palabra yo le estoy sembrando ya la inquietud, la duda, no sé, que empiece a dudar, que se sienta mal, etcétera. O si me dice, no, esta persona ya cambió, y yo le digo, ¿tú crees? Ah, sí, una palabra. Pero ¿cuál es mi intención?
sembrar la duda, la división, el rencor, el resentimiento. También de eso se pide perdón. Yo no tengo por qué hacerle daño a nada, a nadie. Y eso es lo que Jesús está diciendo. No basta con que no mates. ¿Cuál es tu intención de tu corazón cuando tú estás con los demás? Cuando un padre corrige a un hijo, probablemente lo tenga que castigar, llamar la atención, inclusive en algún momento ya, no sé, darle una nalgada, no lo sé. Pero la intención es hacerle un bien, no un mal. Entonces no hay ofensa. Te estoy tratando de corregir para el bien. Pero si mi intención es hacerlo sentir mal, desquitarme, desahogar la ira que siento o el enojo o el rencor, entonces ahí sí hay ofensa, aunque se lo merezca. ¿Cuál es mi intención? Y es una de las cosas que pocas veces analizamos. ¿Cuál es mi intención con mi suegra? ¿Cuál es mi intención con mi mujer o con la mujer o con el marido? ¿Cuál es la intención con la gente que está cerca de mí? ¿Cuál es la intención? Porque formalmente yo no dije nada aparentemente, pero mi intención sí era mala. De eso hay que pedir perdón. Pedirle perdón a Dios y luego tratar de repararlo. Repararlo donde yo tengo que cambiar eso en mi vida. Porque no se le puede seguir a Jesús con eso. Entonces, cuando estemos en ese camino, habremos empezado a caminar cerca del reino de los cielos. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe con agrado, Señor, las ofrendas con que quisiste reconciliarnos contigo, y con la fuerza de tu amor devuélvenos la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año con el alma purificada las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmían en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Que la santa recepción de tus sacramentos, Señor, nos renueve y purificados de las antiguas culpas, nos lleve a tomar parte en el misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Mira, Señor, con benevolencia a tu pueblo y concédele que las prácticas cuaresmales exteriores realicen su transformación interior. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.